Muy bien, en este episodio 4 vamos a revisar algunos temas que nos hacen falta para acercarnos hacia un nuevo modelo de programación que vamos a revisar, que es la programación orientada a objetos, ¿ok? Pero vamos a ir transicionando de la forma más procedural en la que hemos estado trabajando hacia una forma más orientada a objetos, poco a poco, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a revisar para asegurarnos de cerrar ciertos temas son los operadores en C#. Hasta el momento hemos revisado algunos de los operadores más comunes, por ejemplo los operadores aritméticos, que nos permiten sumar, restar, multiplicar, ¿no? Valores enteros y de punto flotante. Adicionalmente, hace falta incluir el operador de módulo, que tiene el símbolo de porcentaje, que nos permite, por ejemplo, obtener el residuo de la división entre dos números. Por ejemplo, 17 módulo 5, que nos daría 2, ¿no? Así es, 2. El operador de módulo es muy útil para realizar diversas operaciones dentro de los sistemas informáticos, como por ejemplo en la programación de videojuegos se utiliza mucho para no superar los píxeles de la pantalla, utilizando módulo. Por ejemplo, si tienes la posición inicial, ¿no?, de un objeto en pantalla y vas desplazándolo, es decir, aumentando, ¿no?, el valor de su coordenada, lo haces si siempre aplicas el módulo hacia el máximo de la pantalla. Supongamos que sea 20 píxeles. Entonces, si tú aumentas de 17 a 27, supongamos, ¿no?, y le sacas el módulo, en lugar de tener una posición que no está dentro de la pantalla, ¿no?, la posición se reiniciaría al inicio, porque 27 módulo 17, por ejemplo, ¿no?, nos daría 10, entonces volvería al inicio. Se utiliza para diferentes cosas, pero en esencia es el residuo de la división. Cabe resaltar que este operador aritmético también funciona con números decimales, de forma muy similar a cómo funciona con números enteros, que nos permite obtener el residuo, ¿no?, de la división entre esos dos números. Si estos números incluyen parte decimal, se aplican las mismas reglas, ¿no?, que nosotros aplicaríamos con los enteros. Se divide la división, obviamente, tomando solamente un resultado de número entero, y el residuo, ¿no?, el resultado del operador, sí, probablemente, ¿no?, puede contener valores decimales. Entonces este es el último operador aritmético que nos hacía falta revisar. Luego, cuando hemos revisado los valores booleanos, ¿no?, y las expresiones booleanas que hemos utilizado para poder, ¿no?, evaluar condiciones, nos hace falta mencionar algunos de los operadores, ¿no?, booleanos que también podrían sernos, ¿no?, de ayuda. Por ejemplo, la negación, ¿no?, que es el símbolo de admiración. Por ejemplo, no está activo es igual al valor, la negación de la variable está activo, que tiene true. La negación de true, false, y la negación de false, true, ¿no?, en esencia. También el AND lógico, el I lógico, dos veces ampersand. También funciona con una vez ampersand, pero funciona de manera ligeramente diferente. Y tenemos el O, que es la barra vertical, el O lógico. Entonces, esos operadores nos van a permitir trabajar, ¿no?, con los valores booleanos. Pueden notar que hay un O
de doble, igual que el AND, ¿no? El y doble. Funciona muy parecido, ¿no? Y funciona de la siguiente manera. Cuando tú utilizas doble ampersand, lo que sucede es que si la parte de la izquierda es falso para AND, ¿no? Para el y, entonces ya no se evalúa la parte de la derecha. Y en el o, si esta parte es verdadero, ya no se evalúa la parte de la derecha. No es como evitar evaluar lo que ya es obviamente, ¿no? El resultado esperado. Por ejemplo, en un o, si la parte de la izquierda ya es verdadero, no importa si esto es verdadero o falso, el resultado va a ser verdadero. Y en un y, ¿no? No importa si esta parte es falso, no importa lo que hay aquí, el resultado va a ser falso, ¿no? Porque el i requiere que ambos valores sean verdaderos, ¿no? Entonces, cuando utilizas el operador doble, lo que sucede es que se evita la evaluación del lado de la derecha, tanto en i como en o, ¿ok? Con la negación, el i y el o, tenemos más o menos lo que necesitamos para trabajar con las expresiones y valores booleanos. Adicionalmente, ¿no? Les dejo en la descripción el enlace a la documentación oficial que contiene muchos más operadores, todos los operadores que están disponibles en C#, y que algunos no son muy utilizados en el día a día si programas operaciones de negocio, por ejemplo, pero que para ciertos casos se podrían utilizar, ¿ok? Por lo tanto está un tanto fuera del alcance, ¿no? de este video, pero les dejo la referencia para que lo puedan leer. La documentación está disponible en español también, así que no hay ningún problema. Muy bien, otro de los conceptos que necesitamos revisar son los métodos, ¿ok? Nosotros hasta el momento hemos estado ignorando algunas de las cosas de C# para poder avanzar, ¿no? en aprender los fundamentos. Pero lo primero que debemos recordar al inicio es que cuando creamos nuestra aplicación, lo que obtenemos es un archivo program.cs, ¿ok? donde escribimos el código, un archivo .ccproj que representa el proyecto en sí de la aplicación, y la mayoría del trabajo sucede aquí hasta el momento, y sucede dentro de estas llaves que dicen static void main string, un array de strings, ya sabemos ahora lo que son arrays, args, ¿no? Entonces vamos a entender qué son los métodos y qué quiere decir todo esto, ¿ok? Un método no es otra cosa que un bloque de código, ¿ok? que nosotros podemos reusar. ¿Qué significa esto? En lugar de tener que escribir todo lo que tenemos que hacer para resolver un problema, podríamos separarlo en pequeñas partes. Los métodos necesitan estar dentro de clases, ¿ok? Vamos a revisar lo que son clases más adelante, ¿ok? De hecho, bastante pronto. Pero de momento nos sirven como un contenedor para métodos y otros elementos. Por el momento nos interesa que es ahí donde suceden o se crean los métodos. Entonces, nuestra aplicación de C#, en este caso una aplicación de consola, está compuesto por una clase llamada program, que representa el programa en sí mismo, y un método llamado main. De ahora en adelante lo llamaremos nuestro método principal. ¿Qué significa esto? ¿Okay? Vamos a ponernos en el lugar de alguien que quiere construir la plataforma que estamos usando para crear programas. Entonces, si tú quieres darle a los programadores una forma de que ellos puedan escribir sus programas, ¿no? Escribiendo código, ¿cómo sabes tú al momento de compilar y crear la aplicación cuál es ese primer código, esa primera instrucción que se va a ejecutar cuando ese programa se levante? Pues en C#, lo primero que se va a ejecutar cuando mi aplicación inicie es el código que se encuentre dentro del método principal. Y nuestro método principal es nuestro método main dentro de la clase program.
Es una convención, una regla que vamos a seguir de ahora en adelante. Incluso cuando cambiemos de proyecto y ya no hagamos consola y hagamos una aplicación con interfaz de usuario o hagamos una aplicación web, lo primero que se ejecuta de nuestro programa en C# es el código que se encuentra dentro del método main. ¿Ok? Este método. ¿Pero qué es un método en todo esto? Como les había dicho, un método no es otra cosa que un bloque de código que yo puedo reusar. ¿Y qué significa que yo puedo reusar? Que yo puedo ejecutar más de una vez en diferentes lugares sin tener que escribir todo ese código otra vez. Los métodos podríamos clasificarlos rápidamente en dos tipos. Los métodos que devuelven un valor y los métodos que no devuelven un valor. ¿Ok? Y es por eso que a veces cuando nos referimos a un método que devuelve un valor, lo llamamos una función, que es probablemente un nombre que suene más familiar para algunas personas. En otros lenguajes de programación también se refieren a los métodos directamente como funciones. ¿Ok? Nosotros los llamamos métodos. ¿Ok? Dentro de .NET se llaman métodos. Si un método puede o no puede devolver un valor. ¿Cuál es la sintaxis básica de un método? Vamos a escribirla aquí arriba. Primero necesito el tipo que devuelve ese método, el nombre, cuya convención es que inicie la primera letra con mayúscula. ¿Ok? En C# esa es la convención. Luego paréntesis, llaves, ¿ok? Para definir el código que representa ese método. El código de ese método va dentro de esas llaves. Y dentro de los paréntesis uno puede colocar, como si fuese la declaración de variables, parámetros que ese método puede recibir. Por ejemplo, si uno creara un método suma, los parámetros que ese método podría recibir son los dos valores que queremos que ese método sume por nosotros, ¿no? Es más o menos la analogía. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí con suma. Int, el tipo que devuelve ese método, suma, y las variables, las entradas, los argumentos, ¿no? Los parámetros que ese método va a recibir. Si no recibe ningún parámetro no tienes por qué colocar nada, y si recibe uno o más parámetros los colocas como si estuvieras declarando variables. Por ejemplo, int a separado por comas, int b. ¿Ok? Y eso es la estructura básica de un método. Voy a hacer que devuelva a más b. ¿Ok? Y justo ahí aparece una palabra reservada, ¿no? Adicional con la que vamos a trabajar, que se llama returned, que retorne un valor. Cuando un método especifica un tipo como su valor de retorno, necesitas dentro del código asegurarle a quien llama esa función que le vas a devolver un valor de ese tipo. En este caso, nuestro método suma necesita que devuelvas un valor entero. Entonces yo estoy usando la palabra reservada return y diciéndole que devuelva a más b. ¿Ok? Una cosa adicional que tienen los métodos y que vamos a revisar en más detalle luego, ¿ok? Cuando entremos ya a todo lo que son clases y objetos, es si ese método es estático, como este método, o no. Un método estático es como un utilitario, una función que no varía dependiendo de otras cosas más que los parámetros que recibe, ¿ok? Y que, por lo tanto, no necesita que se cree una instancia de la clase donde ha sido definido. Si recuerdan cuando hablamos de arrays, los arrays eran nuestra primera especie de clase y teníamos que crearlos usando la palabra reservada new, que decía o que le hace entender al compilador que está creando una nueva instancia a partir de una clase que representa un molde, ¿ok? Cuando uno define un método estático no necesita crear una instancia de una clase
para poder utilizar ese método. Probablemente al inicio les parezca un tanto confuso, ¿no? Porque no hemos visto lo que son clases ni lo que son instancias en mucho detalle. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es recordar que esto lo vamos a ver luego y asegurar que en nuestros ejercicios para este capítulo y probablemente el siguiente vamos a utilizar métodos que sean estáticos para evitarnos problemas, ¿ok? Muy bien, tenemos nuestro método suma y yo podría llamarlo aquí simplemente usando el nombre suma. Pueden ver que me autocompleta, y el abrir paréntesis puedo ver que recibe dos parámetros A y B como 5 y 4, y este suma me devuelve un valor entero. Entonces podría ponerlo aquí, resultado igual a la suma de 5 y 4. Si se dan cuenta, antes hemos usado métodos también. Por ejemplo, este método writeLine, que recibe un parámetro de tipo string, que es el texto que quieres que se imprime en la consola. Y así como tenemos este método suma dentro de la clase program, este método writeLine se encuentra dentro de la clase consola. Y de hecho este método writeLine es estático igual que nuestro método suma. Entonces, esto es lo más cercano a lo que hemos construido aquí arriba. Como entenderán, este método lo define el framework justamente para que tú no tengas que hacer todo el código que tendrías que hacer para poder obtener acceso a la consola gráfica e imprimir texto ahí. Entonces, para que tú no tengas que hacer todo eso, el framework ya definió una clase llamada console, y un método llamado writeLine para que escribas el texto directamente en la consola. ¿Okay? Entonces, así como ellos, nosotros también vamos a definir métodos para poder organizar este ejercicio que realizamos en el episodio anterior, pero utilizando métodos, ¿okay? Que nos va a permitir tener el código más ordenado y poder dividir un problema complejo en partes más pequeñas. Y antes de poder decir que vamos a empezar con ello, vamos a revisar la otra variante que tenemos, que es un método que no devuelve ningún valor. Para definir un método que no devuelve ningún tipo de resultado, lo que tienes que hacer es reemplazar el tipo de retorno por la palabra reservada void, que significa nada. Entonces este método no devuelve nada. Entonces puedo dejarlo vacío porque quien llama a ese método no espera que se le devuelva nada. Obviamente espera que se haga algo, pero no te obliga a que coloques ninguna línea de código ahí. Por ejemplo, voy a poner una variable llamada texto, y mi método lo único que va a hacer es hacer console.writeLine de texto, y probablemente colocar algo más ahí, nada más. Entonces, aquí tenemos los moldes básicos para que empecemos a crear nuestros propios métodos, que no son otra cosa más que una forma de poder dividir toda esta gran cantidad de líneas de código en fragmentos más pequeños que nos permitan a nosotros poder actualizar nuestro programa, editarlo, cambiarlo más fácilmente y poder entender para otra persona que ve tu código qué es lo que hace en general sin tener que leer todas las líneas. En este momento tenemos como 70 líneas de código, súper fácil de leer, pero imagínense programas que tengan 300, 500, 600, 1000, 2000 o 4000 líneas de código. Y para que yo pueda entender lo que hace, tendría que leerlas todas, ¿no? Es súper complicado. Es mucho más fácil si la dividimos en partes más pequeñas que hagan más sencillo entender qué es lo que hace en general. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué cosas podemos refactorizar, que es la palabra que utilizamos para cambiar la estructura del código, pero que la funcionalidad se mantenga igual, haciendo que probablemente sea
más organizado o que funcione, ¿no?, de forma más eficiente. Entonces cuando hacemos esos cambios lo llamamos refactorizar. Entonces vamos a refactorizar nuestro ejercicio y vamos a ver qué podemos cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero que esto y esto probablemente lo podemos extraer en un método aparte. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Fuera de nuestro método principal vamos a crear algunos. Static void, imprimir cabecera, por ejemplo. Y le digo string título. Y lo que voy a hacer es llevarme esto para aquí. Y lo que voy a hacer es poner título ahí. Y ahora, por ejemplo, quiero que imprima los resultados y los tiempos. Entonces puedo crear otro método. Imprimir resultados. Que reciba un array. A ver, el resultado es de tipo string. ¿Ok? Este resultado es un array de string. Ok. Que reciba un array de string. Resultados. Y un array de fechas, datetime. Tiempos. Y me voy a llevar esto, que es un poco complicado de ver a simple vista, y ya está. Ok, vamos a hacer nuestro primer cambio. Tengo estos métodos aquí, entonces puedo eliminar esto y decir imprimir cabecera. Y quiero que imprimas en la cabecera reporte. Quiero que imprimas los resultados, pues ya no quiero ver este for aquí, sino que simplemente le digo imprimir resultados. Puedo pasarle el array de resultados y el array de tiempos. Y ya está. Incluso podría mover esto probablemente aquí mismo, si es que no necesito ninguna entrada adicional. El número de positivos, el número de negativos. Ok, podríamos esto entonces ponerlo en otro método. Vamos a llamarlo static void imprimir resumen, número de positivos, número de negativos, y uno más que es el total de resultados. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que necesita este método para poder imprimir y también calcular al parecer? El número de positivos, que ya lo tenemos, el número de negativos y el total de resultados. Entonces, a nivel de este método, para que haga más sentido, lo puedo llamar total de resultados. Antes habíamos estado llamando a resultados.length directamente, pero así se ve mejor. Y ahora, ¿no?, puedo poner imprimir resultados, imprimir resumen también, pasándole el número de positivos, el número de negativos y resultados.length, que es el total de resultados. ¿Ok? Y por ejemplo, esto, que es muy común, ¿no?,
en nuestros programas en consola estábamos imprimiendo una etiqueta y luego pidiéndole a través de la consola que nos ingrese un valor, leyéndolo, transformándolo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos algo más reusable? Un método, digo static int, leer int, y le digo string etiqueta o label que queremos que aparezca en pantalla. Y lo que hacemos es muy simple. Tomamos esto y le digo var resultado o int para que sepa. O sin un valor, var resultado. Y luego sería inscribir en consola, ¿no?, la etiqueta que queremos, ¿no? Y luego resultado sería convertir, ¿no?, entero lo que leemos de consola, y luego devolvemos el resultado ya convertido. Entonces, ahora, en lugar de estar haciendo todo esto, podemos transformarlo en algo mucho más fácil de leer. Vamos a comentarlo para escribirlo. Int stock es igual a leer int y le paso el texto que quiere que aparezca en pantalla. Y ya está, eso es el equivalente a esas tres líneas que se veían medias raras, pero está mucho mejor. Leer int, escribe eso en la consola y transforma la entrada del usuario en el entero que queremos leer. Y aquí algo parecido, ¿no? ¿Qué queremos leer aquí? Una cadena de texto. Entonces podría transformarlo esto también. Tenemos ya varios métodos. String, leer, nada más, porque obviamente lo que leemos es un string. Etiqueta. Escribimos en consola, tenemos el resultado y devolvemos el resultado. Entonces lo que estamos haciendo es refactorizar mucho del código, ¿no?, en métodos que tengan una funcionalidad en particular, de tal forma que, ¿no?, el resultado final se vea mucho mejor, más fácil de leer y más fácil de cambiar luego. Entonces con resultado sería leer. Y aquí le digo ingrese el resultado de la prueba más positivo y negativo. Y si quisiéramos mantener el original que escribía dos líneas separadas, podríamos decir que esta cadena de texto, ¿no?, tenga un salto de línea. Este carácter es \n, es un carácter de escape para que nosotros podamos escribir un salto de línea, una nueva línea. Entonces es como si este string contuviera dos líneas, ¿ok? Porque un string puede contener cualquier cantidad de texto, incluyendo saltos de línea, ¿ok? Hay más caracteres de escape, ¿no? Voy a buscarles el enlace en la documentación y se los dejo en la descripción del video. Otro muy común, por ejemplo, es \t, que representa un tab, ¿ok? Si es que quieren separar valores por tabs, por ejemplo, o hacer tabulación. En este caso quiero un salto de línea. Así que incluso podría yo unir esto, ¿no?, ahora que ya saben que eso es el carácter de salto de línea, y poner así un salto de línea ahí, ¿ok? Y ahora está bastante mejor. Mi stock, leo el entero, aquí está el texto, veo el resultado, leo el resultado, ese es el texto que van a imprimir en pantalla, los acumulo, escribo esto, imprimo la cabecera del reporte, ok.
e imprime los resultados, en los que probablemente podríamos llevarnos esto también, ¿no? Entonces queda más fácil de leer. Imprime la cabecera, que es esa cosa separada, ¿no?, por dos líneas. Los resultados, que es la tabla. El resumen abajo, que es números positivos, negativos, ¿no?, entre el total. Y simplemente un read line. Entonces, de esa forma los métodos nos permiten a nosotros poder separar lógica más compleja, ¿no?, una gran cantidad de código, en partes más pequeñas que nosotros podamos modificar después. Por ejemplo, si yo tengo varios lugares donde leo valores enteros, ¿no?, en un programa más real aún todavía, donde actualizo stocks y esas cosas, yo podría utilizar un método y ahí agregar, por ejemplo, validaciones si es que no me ingresan un valor entero, por ejemplo, ¿no?, mostrar un mensaje de el valor, ¿no?, ingresado no es un entero válido y cosas así. Sería mucho más fácil, si ya tengo un método, poder actualizarlo, cambiarlo, y así se cambiaría en todos los lugares donde se esté utilizando, en lugar de repetir el mismo código una y otra vez, ¿no?, a lo largo de nuestro programa. Es por eso que los métodos son bastante útiles, ya que nos permiten crear esas, ¿no?, esos pequeños fragmentos de código que son reutilizables luego, ¿no? Entonces yo puedo ahora leer, ¿no?, enteros con mucha facilidad, que antes nos hubiera costado, ¿no?, 3 líneas por lo menos de código cada uno, ¿no? Entonces ahora es solamente una línea, ¿no? Es súper fácil de actualizar. Lo mismo, ¿no?, para el imprimir de los resultados. Nuestro programa general se ve más ordenado, y si yo necesito cambiar la forma en la que se están imprimiendo los resultados, solamente voy al método imprimir resultados en este caso, ¿no?, y actualizo, le doy formato o hago los cambios que yo necesite para que eso funcione como yo quiera. ¿Qué otra cosa es importante entender de los métodos? Cada vez que nosotros vemos llaves, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, estamos hablando de que estas llaves definen un tipo de alcance, es decir, una especie de contenedor para que las cosas que se encuentren dentro de ese método o dentro de esas llaves en este caso no sean visibles fuera de ese método en este caso. Es decir, por ejemplo, aquí en nuestro método leer yo puedo declarar una variable, vamos a cambiarle el nombre, resultado leer, vamos a llamarla. ¿Ok? Y al estar dentro de este método, esta variable como tal no puede ser accedida desde otro lugar. Si yo trato de acceder a resultado leer, por ejemplo aquí, me dice, el nombre resultado leer no existe en el contexto actual. Y es justamente porque los métodos nos definen un contexto de ejecución para nuestro código. El código que está aquí solamente puede tener acceso a las variables definidas en este método y, dependiendo de otras cosas, a otros valores a nivel de clase. Pero vamos a llegar a clases, ¿no?, pronto. Pero de momento, en nuestros métodos estáticos solo podemos acceder a las variables que estamos declarando dentro de ese método. Entonces, si necesitamos declarar variables para cálculos intermedios y cosas así, esas variables se van a quedar dentro del método que hemos definido, que es una forma también, ¿no?, interesante para poder ordenar nuestro código. Ahora, cuando empezamos a depurar, voy a poner un punto de interrupción aquí y voy a presionar F5. Ahora, los demás botones que tenemos aquí tienen un sentido porque ya sabemos los que son métodos. Por ejemplo, nuestro step over, que es la primera flechita que vemos aquí,
Este es simplemente continuar con la ejecución, ¿ok? Y todo continuaría ejecutándose sin detenerse en las instrucciones hasta que encuentre un punto de interrupción. Pero nuestro paso a paso, nuestro primer botón de paso a paso es este, el Step Over. Step Over funciona de la siguiente manera. Lo que hace es moverse a la siguiente instrucción, no importa si como parte de la instrucción actual hay un método o no. Si hay un método, no va a entrar a ese método, sino que se lo salta hasta la siguiente instrucción. Eso es lo que hace nuestro Step Over. Pueden ver, ingresa la cantidad de pruebas disponible y fue al siguiente bloque de código. En cambio, vamos a seguir avanzando. Aquí. Si hacemos Step Into, nuestra flecha hacia abajo, el segundo botón de nuestra barra, si la línea en la que estamos tiene como parte de sus instrucciones un método, va a entrar a ese método para ver qué es lo que sucede dentro de ese método y continuar haciendo el paso a paso, ¿no? Por ejemplo, aquí el resultado es igual a leer y pasamos esto. Entonces hacemos Step Into. Eso nos lleva al método, vemos que se está llamando a este método y el parámetro tiene este valor, ingresa el resultado de la prueba. Seguimos haciendo Step Into, console.writeLine, trata de leer. El resultado se almacena en esa variable y se devuelve, ¿no?, el resultado. Ahora, ¿qué hace nuestra última flechita Step Out? Pues bien, si nosotros hacemos Step Into, ¿ok? Y aquí tenemos un método, vamos a ingresar a ese método, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si ingresamos a un método? Entonces vemos el código, ok, ya entiendo qué es lo que va a hacer ese método. Pero ese método es muy largo, tiene muchas instrucciones. Tendríamos que hacer Step Into o Step Over muchas veces para poder salir de ese método, como hicimos hace un momento, ¿no? Fuimos uno a uno los pasos y al final salimos de ese método y continuamos donde estábamos. Si yo quiero salir sin tener que recorrer todos los demás pasos, para eso me sirve Step Out. Hago Step Out, se ejecutan todas las instrucciones ahí, en este caso una de ellas es leer, y sale inmediatamente. No hace el recorrido paso a paso de cada una de esas instrucciones dentro del método, sino que sale hacia el contexto más, ¿no?, general. Para eso nos sirven estas tres flechitas. Step Over simplemente pasa sobre las instrucciones una a una, sobre el contexto actual, no entra ninguna. Step Into entra si es que hay un método, si no hay un método, ¿no?, como en estos casos, continúa nada más con la siguiente instrucción. Y Step Out, que nos permite salir sin tener que recorrer todas las instrucciones del método donde estamos, ¿okay? Entonces eso es algo adicional que va agregando a nuestro conocimiento el trabajar ahora con métodos, ¿no? Para eso sirven los demás botones. Y finalmente, este Restart lo único que hace es detener la aplicación y volverla a ejecutar. Y nuestro botón Stop, ¿no?, o Shift F5 lo único que hace es detener la depuración, ¿no?, y terminarla abruptamente. ¿Ok? Ok, una forma muy sencilla de entender lo que es un parámetro, en este caso lo que nosotros definimos dentro de los paréntesis. Recuerden, los paréntesis son obligatorios, lo que está dentro no lo es. Puedes definir un método que no tiene ningún parámetro. Son las entradas que recibe ese método. El método vendría a ser como una cajita negra y puede o no devolver una salida. ¿Ok? Entonces los parámetros son lo que necesita el método para hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si un método calcula la multiplicación, los parámetros que recibe ese método es la información que tú necesitas pasarle a ese método
para que pueda realizar la multiplicación. Decirle lo que tú quieres que haga a través de valores. Se llaman parámetros porque son la entrada de ese método y nos permiten hacer que el método funcione para diferentes escenarios. Imaginemos que tuviéramos un método suma que no tuviera parámetros, no tuviera entradas. ¿Cómo podría calcular el método la suma de qué números quiero que haga? ¿No? Necesita una entrada. Ahora, hay algunos métodos, por ejemplo, que no necesitan ninguna entrada. Nada. Por ejemplo, si yo creo un método que calcula el valor de pi. ¿Ok? No necesita ningún valor de entrada porque el valor de pi es algo fijo. ¿Ok? Entonces no necesita ningún parámetro. Y es muy válido. Pero si quiero realizar la multiplicación, por ejemplo, de dos números, necesito esos valores, esos dos números, para que me devuelvan, ¿no?, lo que yo necesito. Entonces los parámetros son entradas que le damos a los métodos para que tengan algún valor que necesiten para trabajar, para hacer lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, nuestro método leer lo que hace es imprimir algo en la consola, probablemente diciéndole al usuario que haga algo, luego leyendo la consola y devolviendo ese valor. Entonces, para que no tengamos que hacer un método llamado, vamos a ver dónde llamamos este método, aquí, un método que se llame leer prueba positivo o negativo, y otro método que se llame, no sé, pues, leer cantidad de pruebas disponibles, ¿no? Hacemos un solo método, pero hacemos que reciba un parámetro para que se pueda comportar diferente dependiendo del valor de ese parámetro. Entonces, los parámetros no son otra cosa más que las entradas que reciben nuestros métodos para generar una salida. Recuerden que si no quieren generar una salida, pueden definir la salida como tipo void, que en inglés, ¿no?, significa vacío o nada. Muy bien, otras reglas que tenemos con los métodos son bastante interesantes. Los métodos los estamos declarando dentro de una clase. En este inicio estamos usando la clase por defecto que viene en nuestro template de consola llamada program. Y esto aplica para luego cuando veamos cómo crear nuestras propias clases. Pero lo interesante es que no puedes definir dos métodos con la misma firma y nombre. ¿Ok? Vamos a desglosar ese enunciado para entender lo que significa. Yo no puedo definir dentro de esta clase program dos métodos llamados leer que tengan la misma firma y que se llamen ambos leer. Como pueden ver, no puedo definir otro método leer con la misma firma, con los mismos parámetros. Como pueden ver, ambos se llaman leer, ambos reciben un parámetro de tipo string y ambos devuelven un string. ¿Y esto a qué se debe o por qué? El sentido común nos dice que es para evitar la ambigüedad. Si yo tuviera dos métodos con el mismo conjunto de parámetros y el mismo nombre en la misma clase, cuando yo llame al método leer, ¿a qué método estaría haciendo referencia si tengo dos con el mismo nombre? Entonces, por eso no podemos definir dos métodos dentro de la misma clase con el mismo nombre y firma. ¿Ok? La definición completa del método incluye el nombre del método, el tipo que devuelve y sus parámetros. ¿Ok? Pero la firma del método solamente depende de su nombre y sus parámetros. ¿Ok? Entonces no importa si el resto es diferente. Si estas dos cosas que estoy resaltando ahorita son iguales con otro método, se considera, ¿no?, que es el mismo y no se puede declarar dos métodos iguales. Así yo coloque aquí void a este método,
nuestro método leer tiene el mismo nombre y la misma firma, el mismo conjunto de parámetros que el otro. ¿Ok? Y aquí aplica la firma, lo llamamos porque no nos referimos al nombre de los parámetros cuando hacemos la comparación, sino al tipo y al orden. Por ejemplo, este se llama etiqueta, pero si aquí lo llamo label, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Porque el nombre del parámetro de entrada de este método no involucra o no afecta en nada a cómo funciona, ¿no? Cuando tú lo llamas, aquí tú no necesitas especificar el nombre del parámetro. Entonces te da lo mismo cómo se llame, solo depende del tipo. ¿Ok? Entonces volvemos a nuestro... No podemos definir dos métodos iguales, con el mismo nombre y el mismo conjunto de parámetros. Pero si tienen un conjunto de parámetros diferentes, sí podemos. Por ejemplo, quiero un método leer, pero que no necesite escribir ninguna etiqueta. Y es completamente válido. Al crear otro método con el mismo nombre pero un conjunto diferente de parámetros, lo que estamos haciendo es crear una sobrecarga de ese método, o lo que en inglés conocemos como overload. ¿Ok? Creamos dos métodos con el mismo nombre pero con un conjunto diferente de parámetros. Entonces aquí yo puedo escoger entre usar leer, que recibe parámetros, o el leer, que no recibe ningún parámetro. ¿Ok? Entonces es fácil para el compilador saber a cuál te refieres, porque son dos que se llaman iguales pero que reciben diferente conjunto de parámetros. ¿Ok? Ahora que han procesado eso, vamos a llevarlos más allá aún. Los parámetros que un método recibe pueden ser opcionales. Por ejemplo, string etiqueta igual a null. Al darle un valor inicial, ¿ok? Estoy haciendo que mi parámetro sea opcional. Y por eso ahora puedo escoger entre pasarle el parámetro o no pasarle, porque ese parámetro es opcional. Cuando definimos parámetros opcionales, estos siempre deben encontrarse al último. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir leer, etiquetas, obligatorio, pero voy a ponerle un parámetro de tipo console color, que sea opcional y que por defecto siempre sea azul, por ejemplo. ¿Ok? Esto en particular, ¿no?, es una forma de obtener los colores que tenemos disponible en consola, console color punto. Aquí hay como que un enumerado de valores posibles. Vamos a tomar un foco más profundo en lo que son esta clase de enumerados, cómo se construyen nuestros propios más adelante, pero por ahora considérenlo un conjunto de valores posibles para este tipo en particular llamado console color, como para hacer un ejemplo más real. Mi método etiqueta, ¿no?, mi método leer, tiene un parámetro etiqueta obligatorio y un parámetro console color que es opcional porque le estoy fijando un valor. Entonces cuando uso leer, puedo pasarle o no ese último valor. Puedo sobreescribir, digamos, ese parámetro y decirle no, quiero que se escriba en cian, por ejemplo. Entonces los métodos son una parte muy interesante de los constructos que utilizamos al momento de escribir el código y una forma, ¿no?, de poder agrupar código que realiza una función específica para así poder luego reutilizarlos o tener, ¿no?, el código más ordenado y mucho más fácil de leer. Para terminar este episodio 4, ya que hemos visto los métodos, sus parámetros
algunas de las reglas que tenemos al usarlos. Vamos a revisar la parte teórica y en el siguiente episodio vamos a entrar full a la práctica de lo que son clases y objetos, ¿ok? Para que podamos darnos un tiempo para poder procesar esa información. Y para eso quiero empezar resaltando una característica que tal vez no todos noten cuando programamos con C#, ¿no? y .NET, que nuestra aplicación no tiene por qué estar concentrada en un solo archivo, ¿ok? Como es nuestra clase program y este program.cs, sino que podemos tener diferentes archivos. Por ejemplo, calculadora.cs, y cuando nuestra aplicación se compila, ¿no? y se ejecuta, todos los archivos de código que se encuentran dentro de nuestro proyecto se toman como una unidad, haciendo que el código que se define en otros archivos también esté disponible en cierta manera, ¿no? para poder ser llamado desde otros archivos, ¿no? Entonces cuando hablamos en .NET y en C# hablamos de un proyecto, ¿ok? No de un archivo donde programar, sino un proyecto que puede estar compuesto de uno o más archivos. Entonces nosotros separamos las cosas en clases y esas clases necesitan estar dentro de un espacio de nombre o namespace. Las clases tienen nombres muy comunes: program, calculadora, estudiante, cliente, ¿no? Y por sí solo ese nombre puede hacer que si tú mezclas tu código con código de otra persona o una librería, luego vamos a ver lo que es una librería de terceros, buscando agregar una funcionalidad que otra persona desarrolló e incluirla en tu programa, podrías toparte con clases que tienen exactamente el mismo nombre. Como cuando una persona que se llama Jesús se encuentra con otras personas que se llaman Jesús. Entonces, para poder organizar las clases en unidades, ¿no? más completas, para hacer que sea más difícil que los nombres sean los mismos, existen los espacios de nombres que serían como que los apellidos de las clases. Entonces yo puedo decir namespace, mis llavecitas, y aquí poner un nombre. Por ejemplo, este proyecto se llama C# 101, y dentro puedo definir, ¿no? una clase calculadora y las llaves. Entonces, como que el nombre completo, por ejemplo, de nuestro program es C# 101.program. Ese sería su nombre completo, digamos, ¿no? Igual para nuestra clase calculadora, C# 101.calculadora. Entonces, así como agrupamos código en métodos y los métodos los colocamos dentro de clases, las clases también se pueden colocar dentro de espacios de nombres para agruparlas. Sé que de momento parece algo muy trivial, pero a medida que desarrollemos aplicaciones más completas y más complejas, vamos a llenarnos de código, de clases y de métodos, y vamos a necesitar utilizar cierto nivel de organización para poder agrupar el código que es similar o que tiene una relación en común de otro código que no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces para eso utilizamos los espacios de nombres, por ejemplo. Luego tenemos clases y luego de las clases tenemos métodos, ¿ok? Luego vamos a ver cómo interactúan todos estos, pero era bueno empezar por ahí. Ahora, ¿qué son las clases en todo esto? Desde el episodio 1 creo que hemos estado mencionando clases y mencionando que vamos a verlas luego. Pues el momento ha llegado. ¿Qué es una clase? Cuando nosotros empezamos a programar, empezamos a escribir instrucciones y podemos verlas de forma lineal, ¿no? Como que empieza con esto, sigue, continúa, fin. ¿Ok? Un conjunto de instrucciones, muy simple.
A medida que empezaron a programar las personas sistemas más y más complejos, se dieron cuenta que programar de esa manera, ¿no? Como que en métodos, era una forma complicada de volver un programa fácil de mantener. Hacía muy complicado que los sistemas reales, por ejemplo el sistema de un banco o un sistema de nóminas, desarrollado simplemente con esas instrucciones lineales y métodos, pudiera ser fácil de mantener y mucho menos entender por alguien nuevo, por ejemplo. Si a mí me contratan y ya tienen un sistema desarrollado, tengo que entender cómo funciona para poder, ¿no?, yo empezar a trabajar sobre él, actualizarlo, cambiarlo, arreglarlo, ¿no? Entonces, si lo hacíamos como instrucciones lineales, teníamos gran cantidad de código y teníamos que leer todo ese código para entender. Y es como leer un libro, es complicado y lleva mucho tiempo entenderlo de principio a fin. Al principio no entiendes muy bien por qué está sucediendo esto y lleva un poco de tiempo entenderlo. Entonces, como siempre hacemos los humanos, tomamos cosas que vemos en el mundo real para inspirarnos a hacer cosas nosotros mismos. Entonces tomamos la forma en que las personas, las máquinas y las fábricas funcionan para hacer que la forma en que programemos sea más fácil. Si ustedes ven un auto no se hace de principio a fin completo. No es que un grupo de personas empieza a construirlo absolutamente desde la derecha hasta la izquierda hasta terminarlo, sino que un auto está compuesto de diferentes partes hechos por diferentes personas que juntas realizan una función. Igual una calculadora, igual una organización, igual una empresa, igual una cocina. Si tú ves la cocina de un restaurante, por ejemplo, no está compuesta por una sola persona que sabe absolutamente todas las recetas o hace todo, sino por personas que tienen roles específicos. Alguien que se encarga de las salsas, alguien que se encarga de la parrilla, alguien que se encarga, ¿no?, de diferentes cosas. Y juntos funcionan como una unidad. Ese mismo concepto se lleva a la programación entrando a lo que es clases y objetos con programación orientada a objetos. En lugar de tener una clase program que haga todo, cuando tengo que resolver un problema, lo divido en componentes que resuelvan partes del problema o que tengan responsabilidades para resolver ese problema. Por ejemplo, si quiero hacer un programa para llevar la cuenta, ¿no?, de los resultados y pruebas, crearía componentes para diferentes responsabilidades dentro de ese problema. Por ejemplo, si quisiera hacer una calculadora, en lugar de tener un solo archivo de código lleno de líneas donde se hace todo, desde obtener las entradas, almacenarlos en memoria, procesar la operación aritmética que quiero realizar y mostrar el resultado, podría dividirlo en diferentes componentes. Por ejemplo, un componente llamado display, que se encargue únicamente de poder mostrar o darle formato apropiadamente los valores. Uno que se llame entrada o entrada de usuario, cuya responsabilidad es poder entender la entrada del usuario para poder decirnos qué es lo que quiere hacer, si está entrando valores, si está entrando operaciones, qué es lo que quiere hacer. Y uno al que llamaríamos engine o calculadora per se, que es el componente que solamente se encarga de realizar los cálculos. Por ejemplo, hacer las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, la raíz cuadrada, etc. Y juntos, colaborando juntos, es que va al final funcionar nuestra calculadora, que podría ser otra clase, cuya única responsabilidad, ok, vamos a ponerla aquí, la clase calculadora, es coordinar a esas otras tres clases para que funcionen juntas, ¿ok? Entonces, esa es la idea básica de la programación orientada a objetos. Es dejar de tener el pensamiento lineal, ¿no?, que nos sirve mucho al inicio, ¿no?, y es completamente válido, y empezar a dividir el problema en componentes, muy parecido a cómo funciona el mundo real,
para que así sea mucho más fácil poder cambiar nuestro código, aumentarlo, hacer que tenga más funcionalidad o corregir algún problema que encontremos. Por ejemplo, si no se está mostrando correctamente los resultados que manda la calculadora, ¿no?, en pantalla, ¿dónde estaría el código que yo tendría que arreglar? Probablemente es obvio para todos nosotros que dentro del componente llamado display, ¿no?, nuestra clase display. Si al usuario, cuando ingresa ciertos valores, no los estamos recibiendo correctamente, ¿dónde estaría el problema? En nuestro componente de entrada de usuario. Si los resultados no son precisos, está fallando, por ejemplo, cuando pido suma, parece que está multiplicando, ¿dónde podría estar el problema? En nuestro engine o en la calculadora que está coordinando, ¿no?, los demás componentes juntos. Entonces, si nuestra calculadora es una calculadora real, como la que tenemos en Windows, llena de funcionalidad, podríamos tener miles de líneas de código. Y si fuera lineal, como que en un solo método, como en Program, tendríamos que leer esas miles para poder entender cómo funciona y dónde está el método que tengo que actualizar para corregir un problema. Pero cuando lo hago orientado a objetos, yo sé o tengo una intuición mucho más evidente de dónde puede estar, porque se asemeja a lo que en el mundo real, ¿no?, sería el equivalente. Lo mismo para un auto, ¿no? Si no entiendo dónde está el problema, tengo mis posibles, ¿no?, candidatos. Es exactamente lo mismo. Cuando creamos sistemas más complejos, empezamos ya no a pensar en métodos y funcionalidad, sino en componentes, en clases con responsabilidades que juntas interactúan y pueden, ¿no?, realizar una función. Ahora, ¿cómo interactúan las clases entre sí? Ahí es donde entran los métodos. Los métodos son la forma en la que las clases interactúan entre sí, o una de las principales formas en la que las clases interactúan entre sí. Por ejemplo, nuestra clase engine, que es la calculadora como tal, podría definir métodos: sumar, restar, multiplicar. Y nuestro entrada de usuario puede definir un método que te devuelve los parámetros que ingresó y la operación también que el usuario quiere ingresar. Y el método display podría tener un método que se llame imprimir resultado. Imprimir parámetros, por ejemplo, para que vea qué es lo que estás ingresando. Imprimir operación. Entonces la calculadora llamaría al método, ¿no?, imprimir resultado, para poder imprimir, ¿no?, nuestro cálculo, mientras que calculadora también llamaría a la clase de entrada de usuario a su método, vamos a llamarlo más claro, obtener parámetros u obtener operación, para poder obtener lo que el usuario nos ha pedido que hagamos y así pasarle esos parámetros a nuestro componente, nuestra clase engine, ya sea a su método sumar, a su método restar o a su método multiplicar, para que realmente realice la operación y luego utilizar nuestro método en display para imprimir el resultado. Entonces, nuestro problema, que es un problema grande, donde tengo que leer la entrada de usuario, determinar qué operación quiere realizar, cuáles son los valores, realizar la operación y mostrar el resultado, se transforma en una colaboración entre diferentes componentes, que hace mucho más fácil poder cambiarlo a futuro. ¿Okay? Esta es una apuesta a futuro. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: el código debe funcionar bien una vez, pero ser fácil de cambiar para siempre. Que lo que trata de resaltar es una característica muy importante de los sistemas informáticos, que es lo muy susceptibles al cambio que son. Generalmente los sistemas tienen que cambiar porque los procesos y la realidad cambia constantemente. Entonces, en lugar de apostar por escribir lo más rápido que se pueda para resolver un problema, apostamos por que sea rápido, pero que sea sobre todo fácil de mantener, porque sí o sí voy a tener que cambiarlo luego. Y probablemente no sea yo,
tal vez venga otra persona después de mí a hacer los cambios. Entonces tiene que ser fácil de entender y fácil de cambiar. Por eso que este paradigma, la programación orientada a objetos, hace más sencillo esto. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es una clase entonces? Una clase es una estructura dentro de programación donde nosotros podemos definir una especie de molde con el cual se van a crear instancias de esa clase. Ok, ahora vamos a entender qué es eso. Por ejemplo, si yo tengo la analogía de un auto, nuestra clase, vamos a llamarlo car, es el molde para poder crear un auto. El molde para poder crear un auto tiene escrito en los planos o en lo que sea que ustedes consideren que se necesita para definir cómo funciona un auto, todas sus particularidades, cómo funciona, cómo interactúa, qué reglas tiene, etc. Todo se define dentro de ese plano. Pero el plano por sí solo no funciona, no es un auto, no avanza y no sirve para desplazar personas. Necesitas crear en base a ese plano una instancia, un auto, para poder utilizarlo. Es exactamente lo mismo que una clase. Una clase es lo que nosotros escribimos, pero es solo la definición, cómo va a funcionar, pero no funciona hasta que creemos una instancia. Por ejemplo, voy a comentar aquí, ¿okay? Para que esto compile, y he creado esta clase car sin nada, pero vuelvo a mi clase program. Vamos a borrar esto. Y mi clase car por sí sola no tiene nada, bueno, es una clase vacía igual a otra, pero no puedo usarla. Para poder usarlo necesito crear, por ejemplo, auto1, es mi variable, una instancia new car. Entonces, para entenderlo mejor, voy a escribir algo de código. No necesitamos entenderlo de buenas a primeras ahorita. Después vamos a explicar todo lo que podemos hacer con clases, recuerdan, en la parte práctica, pero es solo para probar un punto. Voy a crear un método. Ok, y ahora que creé esta instancia, si yo voy a la clase sola, car por ejemplo, no tengo nada, no puedo hacer nada con ella, porque solo es el plano. Ok, yo creo una instancia, por ejemplo auto1, y voy a crear auto2, otra instancia completamente separada, auto1.acelerar, auto1.acelerar, y ahora imprimo en consola, console.writeLine, auto1.velocidad y auto2.velocidad. Auto2.velocidad. ¿Ok? Y vamos a darle F5. Ok, y podemos ver aquí en nuestro terminal 20 y 0. La velocidad del auto 1 es 20, acelero 2 veces, y la velocidad del auto 2 es 0. Entonces, nuestra clase define el molde, cómo funciona. Todos los autos funcionan más o menos igual, pero cada instancia, que es un objeto, tiene su propio estado, ¿no? Porque cada uno es diferente del otro. Un auto puede estar detenido, el otro puede estar en movimiento. Es exactamente lo mismo con clases y objetos. La clase es lo que nosotros escribimos y definimos. Nuestra clase auto, por ejemplo. Ahí definimos los valores que puede tener, los métodos, el comportamiento que puede tener. Y luego en nuestro código podemos crear instancias de esa clase. Es lo que llamamos objetos. Un objeto es la instancia de una clase. Y esos objetos pueden interactuar de formas diferentes y tener internamente un estado diferente. Que es, espero, fácil de entender con la analogía de un auto. Creé dos instancias, dos objetos
Ambos son autos, pero cada uno es diferente del otro. El auto 1 aceleró 2 veces, por eso internamente su estado, ¿no? En este caso, él sabe su velocidad, es 20, a diferencia de la velocidad del auto 1, que es 0, porque nunca aceleró, está detenido. Entonces, eso espero que les ayude a entender la diferencia entre lo que son clases y objetos. Clase es lo que nosotros escribimos, es el molde, definimos cómo va a funcionar. Y la instancia o el objeto es cuando creamos, usamos la palabra reservada new, y creamos una instancia, materializamos ese molde y empezamos a hacer operaciones sobre él. Si volvemos al ejemplo de la calculadora, podemos definir clases para sus componentes que van a definir cómo funciona. Pero cuando creamos la instancia es cuando finalmente obtiene vida, y por ejemplo puede ser que los operadores que están configurados en ese momento sea el valor 4 y el valor 5 y el operador de suma, o el valor 10 y el operador 15 y el operador de multiplicación, ¿no? Entonces el estado del objeto puede ser diferente porque puedes crear diferentes instancias, pero las clases son solamente eso, el molde. Entonces nosotros creamos clases y luego creamos instancias, las hacemos interactuar juntas para que logren un objetivo en particular. Tendría que crear diferentes clases, ¿no? Calculadora, display, entrada de usuario, engine, y crear instancias luego de esos moldes que yo he diseñado y hacerlos interactuar juntos. ¿Y cómo se hace interactuar junto una clase con otra? Simplemente llamando a sus métodos entre sí, ¿no? Creas instancias y haces que un método, ¿no?, llame a otro. Puedes hacer que colaboren entre sí. Entonces, sé que probablemente es mucho que procesar, ¿ok? Pero cuando llevemos el siguiente episodio de la parte práctica de cómo construir nosotros mismos nuestras clases, seguramente que se les va a hacer mucho más fácil. Igual les voy a dejar otro enlace de la documentación para que puedan revisar más detalles y particularidades acerca de lo que son clases. Y espero que los conceptos de programación orientada a objetos y por qué tratamos de programar así les quede un poquito más claro ahora. Muy bien, continuamos en el siguiente video.